Bienvenidas, bienvenidos todos a un programa más de Restaurando el Ser. En donde recuerda que te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu alma a la luz del amor incondicional de tu corazón. Y que siempre buscamos temas que precisamente lleven luz a esa oscuridad. Y sobre todo en este momento en donde pues están pasando muchas cosas y necesitamos apoyarnos muchísimo en esta confianza de las cosas que están realmente sucediendo. Tenemos hoy el honor de tener de nuevo de invitado a Eduardo Durán, al cual ya habíamos tenido en el radio y ahora lo tenemos acá en Facebook. Pero bueno, antes de presentarlo bien, darle la bienvenida hoy a Diana Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Eugenia McCarthy. Hola, buenas tardes. Como siempre por acá. Y recordando que Eduardo es el autor de este libro que se llama Jugando con las Formas. En el programa pasado platicábamos de ese libro que él escribe en base a su historia personal, ¿no? Una autobiografía de cómo él ha transitado por esta vida. Y bueno, ahora nos va a acompañar y a platicar de este tema que se llama el discernimiento, ¿no? Cómo distinguir entre las mentiras y las verdades en esta, bueno, siempre es un tema que siempre va a estar vigente y que al cual siempre vamos a tener que acudir, ¿no? Pero ahora se hace todavía más importante ejercer el discernimiento. Platicábamos antes de entrar al programa que discernimiento viene de la palabra cernir, ¿no? De cuando cernimos la harina, ¿no? Que la ponemos toda gruesa en una especie de colador, la giramos y la vamos desmenuzando. Se vuelve muy, muy finita la harina y entonces hacemos que los pasteles queden muy esponjositos con esa cernida, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que podríamos en este programa hacer ese desmenuce, ¿no? Para pues, dar algunas claves o ideas generales de cómo es este proceso o cómo se puede hacer. Eduardo, bienvenido. Gracias, Ivonne. Gracias, Diana, Eugenia. Bueno, para mí es fácil porque tengo mis guías, ¿no? Y bueno, para la gente que no me conoce, me presento súper rápido. Como dijo Ivonne, estuve con estas compañeras en un programa de radio hablando del libro que es basado en mi historia personal, que en pocas palabras es de que cuando terminé la universidad en México, viajé a Europa y por un trabajo y desde ahí comencé a viajar prácticamente por todo el mundo durante más o menos 10 años. En esa época yo no entendía nada, no conocía nada espiritual en absoluto. Y bueno, que claro que con los viajes fui aprendiendo muchas cosas, viendo cosas raras que me hicieron hacer preguntas y empecé a tener experiencias diferentes, el cual me llevó a conocer más gente. Muchas de estas personas se convirtieron en mis maestros espirituales, por así decirlo. Y también muchos canalizadores. Canalizadores me refiero a seres de dimensiones superiores que hablan a través del cuerpo de personas, que estos seres se convirtieron en mis maestros. Yo vivía con estas personas que hacían este tipo de trabajo, era como vivir en mi montaña y pasé varios años estudiando con ellos hasta que obtuve demasiado conocimiento
Y incluso también aprendí a canalizar, entonces ya tengo yo mi contacto directo con varios seres y sigo en contacto con esta gente con la que yo estaba en contacto antes. Y es por eso que he recibido información de no solamente del espíritu de cómo vivir una vida bien, sino también qué es lo que está pasando y el por qué está pasando. Soy ingeniero y me gusta saber el por qué pasan las cosas, entonces mi duda siempre era, ¿pero por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la física detrás de todo esto? Y yo no me quería ir hasta que yo aprendiera eso y lo aprendí. Entonces por eso para mí se me facilita poder explicar las cosas de manera sencilla. Eso era mi objetivo en el libro, platicar de mi historia de manera sencilla. Y bueno, hoy específicamente vamos a estar hablando de cómo encontrar en qué nos quieren convencer y qué es lo que podría hacer, ya que cada uno tiene su verdad y yo voy a estar compartiendo la mía, compartiendo mi verdad a base de lo que me han dicho estos seres y lo que yo puedo ver con mi propia experiencia, con lo que ya he vivido, lo que puedo decir, esto no me late, esto sí. Y claro que me gustaría decir, esto es lo que yo siento, lo que yo veo, y esto es lo que me han confirmado estos seres. Entonces, cuando ya las dos cosas, cuando varios seres me han dicho lo mismo y yo tengo el mismo presentimiento, entonces ya lo tomo como una confirmación para mí. Entonces, ya cada quien lo va a ver a su manera de entenderlo. Y bueno, pues comenzamos con las dudas en caso de que haya algo. Ujú. Chicas, ¿quién quiere comenzar? Algo que yo creo que pone en una situación de no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué creer, pues son las redes sociales, ¿no? Sí, Donde continuamente estamos siendo bombardeados con mensajes que son totalmente contradictorios. sí. Y entonces, ¿cómo le hacemos, Eduardo, para tener este discernimiento y saber qué sí es para mí y qué no es para mí, desde tu experiencia? Sí, sí, claro. Bueno, primero que nada hay que saber con quién estamos lidiando. En este caso, que son los medios de comunicación, porque los medios no están simplemente en la televisión, también se han pasado al artículos en internet y se han apoderado de los medios. Ahora, ¿qué pasa? En los medios principalmente se utilizan varios métodos, que son métodos vamos a llamarlo de manipulación masiva o también de marketing porque quieren vender un producto. Entonces, uno, uno de los, una de las cosas que se están usando ahora, bueno, es que en realidad ahora, en el año pasado y este año, se han estado utilizando todos los sistemas que tienen, porque una vez que los conoces, ya saben sus trucos. Entonces, tienen varios trucos. un- una, una manera, un truco de marketing, pero esto es más que nada enfocado en vender productos, que se ha utilizado en vender ideas, productos como Coca-Cola, como em, la venta de cigarros, cosas que en realidad no son buenas para nosotros, pero la introdujeron de manera utilizando ese tipo de marketing, que en inglés se llama astroturfing, en español creo que se llama igual. Y esto prácticamente habla de que hablan de una idea que no es nada popular, pero la hacen ver como de manera popular para que tenga la aceptación de la gente. Esto ha pasado con Coca-Cola, que ha pasado con los cigarrillos, con el alcohol, con muchas otras cosas que nunca entrarían si te lo vendieran de la manera de lo que realmente es, pero te lo ponen de una manera para que parezca que tiene aceptación masiva. Hay palabras que no puedo usar porque por los medios, entonces tenemos que usar claves. Entonces, en caso de que haya alguna palabra, me voy a tener que detener y tener que explicarla o usar un lenguaje raro, o como decía Eugenia antes de entrar en vivo, poder usar como antes, no sé si todavía se utiliza, eh, la, hablar con la F.
Pero bueno, ya veremos cuando... espero poder detenerme antes de que se me salga alguna palabra prohibida, ya que estas plataformas nos tumban el canal, nos tumban el video simplemente por decir que decimos cosas peligrosas. Eso es una clave que podemos distinguir fácilmente. Cuando no pueden atacar el mensaje, atacan el mensajero, que es lo que ha estado pasando. ¿Qué pueden decir? Ellos te meten una idea. Cuando repiten mucho algo, una mentira, se vuelve realidad, se vuelve verdad, pero solo para los que la creen. Te están metiendo una idea muchas veces, por donde veas, televisión aquí, afuera, la gente misma, y tienen recordatorios visuales de, mira, estás limitado, recuerda, algo está pasando. Entonces, te están repitiendo una historia, una historia, una historia, y así es como funciona el cerebro. Si no puedes discernir, si no puedes discernir de que si te están metiendo la idea y tú no puedes pensar por ti mismo y decir, pues yo tengo mis propias ideas y no estoy seguro si eso que me están diciendo está pasando, sin importar del que la mayoría de la gente piense eso. Y no es que la mayoría de la gente piense eso, ellos te están diciendo que la mayoría de la gente piensa eso. Esto es el astroturfing. Y esto ha pasado por ejemplo, algo sencillo. Si en Estados Unidos querían cambiar el nombre de un equipo de béisbol, creo, y querían, si bien que por cuestiones comerciales quieren ponerle nombres a los equipos o a los estadios de acuerdo al patrocinador. Entonces, había un equipo que eran los Redskins, los Pieles Rojas. Pieles rojas. Entonces, sí, entonces hubo un gran escándalo al respecto porque de repente, de un día para otro, la mayoría de la gente se molestó porque era racista, que cómo podían hacer eso. Entonces, esto no vino realmente de una manera natural de la gente. Esto fue una idea populista, una idea que lo empezaron a promover porque siempre que nos están alimentando de algo, porque esto es alimentación energética que hay que saber qué consumir, nos están queriendo decir que hay un truco detrás de todo esto. Entonces, lo que pasó con esto de los Redskins fue que querían cambiarle el nombre para poder poner el nombre de una compañía, es decir, publicidad. Entonces, pero claro que si le dicen a la gente que lo que en realidad está pasando, de que hay una empresa que quiere poner el nombre a un equipo que ha llevado ese nombre por mucho tiempo, no va a ser aceptada. Pero de repente, si meten la idea de racismo, ahí empiezan a atacar al mensaje. Ahora, eso es solamente una pequeña técnica que en realidad es enorme. Claro. Si no pueden atacar al mensaje, atacan al mensajero, que es lo que están haciendo estas plataformas. Cualquier persona que diga lo contrario a la narrativa popular, de acuerdo a ellos, no te bloquean, te tumban en todo o te tachan de palabras que te tratan de ridiculizar, tratan de hacerte ver mal. Y esto lo hacen normalmente en la televisión. Toman gente, suponiendo que hay 100 personas, se enfocan en 2 personas que tienen un aspecto no muy agradable y te muestran esa parte y dicen, así son esas personas. Ellos se meten en esto. ¿En realidad crees que ellos son gente buena? Entonces y solo te muestran eso. Y todo lo demás lo hacen a un lado. Y hablo de que esto no lo hacen solamente en los medios. Estas son empresas enormes que al parecer parece que son muchas empresas, que parece que son muchos medios, pero los dueños están relacionados entre sí. Entonces, los que, los que le dicen qué decir y qué no decir es prácticamente la misma gente. Y bueno, creo que mucha gente ya ha visto cómo de los medios ni se hable. Sabemos que los medios, al menos los medios grandes, se
son conocidos por estos y tratan de destruir cualquier cosa alternativa. Y bueno, me estoy viendo de manera muy general. No sé si me estoy desviando un poquito, me regresan, porque si no me empiezo a volar y me voy y me voy. Y también, bueno, me gustaría también enfocar no solamente en, no, no quiero hablar mal de ellos todo el tiempo, me gustaría también entender cómo, cómo poder verlo en el futuro, porque esto ha pasado siempre antes de que nosotros hayamos nacido y va a seguir pasando por un buen tiempo. Claro. Pero fíjate, yo ahorita que te escuchaba estaba pensando como una manera precisamente de poder discernir es conocer las estrategias que se utilizan para desacreditar determinado mensaje o determinado mensajero, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha resultado muy interesante precisamente cuando se ataca al mensajero, porque al final cuando tú atacas al mensajero, lo que estás buscando es provocar en el mensajero, porque atacas a su persona de manera directa, ¿no? Y cuando tú haces eso, pues el mensajero se puede llegar a enojar, ¿no? Y si tú como mensajero te enojas, Ya o sea, perdiste. lo que están buscando, además de ahí se agarran precisamente para seguirte señalando como malo, ¿no? Sí, Entonces, por eso yo creo que es importante que si uno conoce esa estrategia y entonces escuchas los argumentos de muchos comunicadores, además, en los medios, ¿no? Que se llaman a sí mismos periodistas, pero que yo precisamente lo que escucho es eso, o sea, yo escucho y lo único que escucho son improperios en contra de X personaje, ¿no? Entonces, ok, y luego, pero entonces no escucho argumentos sobre un determinado tema específico, ¿no? sí, Lo único que escucho son agresiones y devaluaciones hacia la persona, ¿no? Entonces, cuando yo escucho eso, a mí, yo decido, ¿sí? Que ese no es un mensaje para mí, ¿no? Porque no me está enriqueciendo y en realidad, o sea, tampoco me está permitiendo o está haciendo como una evaluación balanceada o equilibrada, ¿no? De lo que cualquier persona está tratando de comunicar, ¿no? Entonces, sí. Siempre hay dos versiones de cada historia y desafortunadamente la persona que gana la guerra es el que escribe la historia y pues imagínate si esto es lo que nos han querido tratar de convencer, de creer por ahora de lo que está pasando este año, que no ha sido de nuestra historia. claro, Entonces, claro, esto es algo de lo que me enfoqué en el libro. De hecho, el subtítulo del libro es La verdadera historia de la humanidad y la verdadera historia del mundo, ya que mucha información de la que recibí de estos seres es de lo que en realidad ha pasado. Entonces, algo que, de hecho, hay unas técnicas famosas creo que hubo un libro que de una persona conocida, Chromsky, creo que se llama, que él detalló 10, 10 maneras de cómo se manipula masivamente. Y muchas de esas, pues prácticamente es esto. Creo que la primera es que, y bueno, esto, yo la manera en que lo veo es todo lo mismo, simplemente te atacan de manera diferente. Y una de las maneras en que se enfocan es en darles pan y circo al pueblo y entretenerlos con eso. Esta es una de las cosas que siempre hacen. claro. Y esto ha pasado desde el Imperio Romano, mientras te mantengan entretenido en algo que realmente no es relevante, siempre hay algo que te están escondiendo. Entonces, y bueno, como les decía, yo antes no tenía conocimiento alguno de esto y en algún momento sí llegué a pensar, bueno, los medios mienten un poquito. A estas alturas hoy les puedo decir, no, yo sé que mienten en todo, en todo. Entonces, esto no es propaganda, son medios, entonces tienen mucho poder y no se les permitiría hablar, eh, decir lo que ellos quieren con ese poder que tienen, ya que si controlas a la gente, la manera en que piensa, eso es prácticamente esclavitud moderna. Claro, y es una esclavitud mental, además, ¿no? Ni Sí, siquiera tienen que ponernos grilletes. sí. Y hay estudios de la CIA, de muchas otras instituciones pero bueno, en estos momentos
pueden hacer cualquier cosa falsa, ya que una empresa paga por algún estudio para que les dé, es como el astroturfing, les da beneficios a ellos. Y entonces, ¿dónde está la ciencia? Eso ya no es ciencia, eso ya es propaganda. Entonces, ahí te venden la idea de que no es que tienes que confiar en la ciencia, es que confío en la ciencia, pero lo que tú me estás vendiendo es propaganda pagada. La diferencia entre tú y yo es que a ti te pagan por decir lo que dices. Y entonces siempre hay que saber quién se beneficia. Siempre que hay un mensaje hay que saber qué se beneficia. Y otra cosa es, ¿estamos escuchando las dos versiones de la historia o no? Porque si empiezan a hablar mal de una persona y no dicen lo que la otra persona dice, y a diferencia de eso lo callan, entonces aquí no es, no te están informando, te están proponiendo una idea que te quieren que tú creas. Entonces ahí fue, desde esa parte, ahora lo veo claro. Yo antes no lo veía para nada claro. Y bueno, ahora como les digo, tengo la confirmación de estos seres que nunca me dicen nada, me dejan, me dicen, no, no te vamos a hablar de eso, no tiene sentido, enfócate en otras cosas. Se enfocan más en mi crecimiento personal y espiritual. Pero una vez que yo ya les hablo directamente, que yo ya lo descubrí, que ya lo vi, les pregunto directamente, ¿está pasando esto? Me dicen, sí. Y, y a veces sí hay días que me dicen, hoy no uses, estos días no uses el, eh, no le dicen Facebook, le dicen el libro de los, The Book of Faces, el libro de las caras. Yo, se llama Facebook, me dice esa cosa. Y dice, estos días no lo uses. No sé por qué, pero pues bueno, ya sé que normalmente lo dicen por algo, entonces no lo uso, ya sé porque a veces me bombardeo mucha información y también es importante saber, a veces es necesario tener ese como esa chispa que te levanta y dice, no, hoy quiero hablar de esto, quiero decir algo al respecto. Entonces, en esos momentos tal vez te puede ayudar esa chispa, ese enojo, pero no de enojo de alterarte. Si, desde mi opinión, si algo te altera, ya perdiste. Entonces, porque esa es la idea de ellos. De mi manera personal, a veces yo no veo noticias porque a veces las veo, pero con la intención de conocer sus trucos. No de, entonces ya voy preparado de que ah, las personas que van a presentar, gente rica, gente famosa, no, son divulgadores, que ni siquiera estas personas están a favor de la idea que están proponiendo, los obligan porque tienen un contrato, son actores, es como un comercial, pero de manera diferente. Entonces, toda esa gente famosa que son muy, muy bien promocionada, no sé, no, ni siquiera tienen una idea de lo que están haciendo. A veces tienen la idea, pero están obligados a decirla. Entonces, son actores y los propagadores y para poder discernir, primero hay que saber cómo están contando las dos partes de la historia o me están tratando de decir solamente una parte que ellos creen. Otra cosa es que nos hablan como niños, nos muestran imágenes como si estuvieran hablando con un niño, porque psicológicamente cuando te hablan como un niño de 11, 12 años, eh, tu manera de responder se empieza a tranquilizar, entonces no empiezas a hablar con argumentos y te tratan, te meten la idea psicológica de que te alteran las emociones, si tú lo permites, porque claro que eso, mucha gente no puede controlar sus propias emociones y a base de eso no te dan argumentos, te dan un ataque emocional para que tú reacciones. Entonces, si tú reaccionas, ya perdiste, porque primero que nada, nos mantienen eh, mm, des- no educados, nos dan una educación mediocre porque eso es también parte de la esclavitud, que esta es una programación que te dan para que cuando ya seas grande estés con una mentalidad de que vas a ser un esclavo moderno. Y bueno, ah, creo que tengo aquí lo había apuntado antes de venir aquí, de lo que estaba hablando de las 10 maneras Ajá. de esta persona que no recuerdo el nombre. Que Chomsky, es ¿no? Gromsky, sí, correcto. Que
que escribió los 10 puntos, que bueno, para las personas que no me conocen, yo no he leído ningún libro. He escrito un libro, pero yo no he leído libros. Toda la información la he recibido de estos seres. A veces sí investigo, bueno, investigo mucho, pero con ayuda de ellos. Entonces, solo por este programa me puse a investigar unos minutos antes de venir aquí y estoy de acuerdo con el señor. Nunca lo había visualizado de la manera en que él lo ve, pero es prácticamente lo mismo, simplemente escrito con diferentes palabras. Lo que dice este señor son 10 maneras de manipular masivamente a la gente. Y bueno, lo que tenía aquí es, bueno, es que ya lo dijimos prácticamente todo, de la distracción, el pan y el circo, de que les das pan y circo y los mantienes alejados de lo que realmente está pasando, que eso viene también de la educación, de lo que nos han mostrado en la escuela, que es una indoctrinación. También el famoso crear un problema falso para crear una solución falsa, que al final de todo es control, que pues creo que eso está más que claro que siempre ha pasado, que Problema, reacción, solución. problema Eso fue exactamente, en el 2020, ¿no? Que todavía seguimos en ello. Digo, sin mencionar exacto, nada más. Problema, reacción, solución. Ahorita estamos en la fase de exacto, solución. exacto. Pero nosotros podemos cortar esa parte de la reacción, ya que ellos esperan de nosotros, o al menos estamos programados para que reaccionemos a ese tipo de problemas. Pero nosotros al poder trabajar en nosotros mismos, en nuestros pensamientos y poder discernir, no cortamos esa cadena y decimos, yo no me afecto. Tal vez tienes razón, tal vez no, pero muéstrame todo o yo voy a investigar por mi parte. Entonces, eh, lo que hacen también es, por ejemplo, en las plataformas de búsqueda, si una persona dice, bueno, es que yo voy a investigar por mi propia cuenta, ¿y qué es lo que haces? Vas a esa plataforma famosa que es un buen buscador, tú buscas y los primeros resultados te confirman de que todo lo que te habían dicho es verdad. Entonces ya te empiezas a convencer un poquito más de que es que tal vez tienen razón. Entonces ya estás cayendo. Pero recuerda, esta gente es capaz de muchísimas cosas y lo han hecho simplemente que no lo sabíamos. Y ahora, y lo mismo con las redes sociales, ves que la gente está hablando de eso, que muchas veces no es gente real, alteran los números y les parece que es algo muy, muy popular. Entonces, si mucha gente habla al respecto y lo cree, además de que es falso, tal vez es real. Entonces ya te empiezas a creer eso, estás cayendo un poco más. Pero aunque todo el mundo tenga la idea, todo el mundo puede estar equivocado. Es decir, no porque mucha gente o todos en absoluto piensen en algo que es real, aún así pueden estar equivocados. Entonces, aunque una persona tenga una idea diferente, puede ser cierta. Y no porque sea no muy popular, no significa que no sea cierta. Entonces, algo que estos seres me decían siempre, solo recuerda, la mayoría puede estar equivocada. Y yo Claro. no entendía en esa época, ahora está súper claro. Entonces, y bueno, sigo leyendo las otras partes. También esto, ahora que lo leo, porque esto lo vi un poco a minutos antes de llegar, pero como que me trajo memorias de momentos en los que yo estaba hablando con estos seres. También he escuchado una analogía de lo que hemos escuchado, la analogía de la rana que está en el agua hirviendo, Ujú. que Ujú. si, si tú pones la rana en agua hirviendo, claro que va a saltar y va a salir corriendo. Entonces no nos meten una idea de golpe porque saben que no se va a aceptar. Te empiezan a poner poco a poco una idea y bueno, la analogía dice que si la rana la pones en agua tibia y empieza a calentar el agua, la rana se va a quedar ahí porque no va a sentir la diferencia de la temperatura hasta que se muera. Y eso es prácticamente lo que quieren hacer. Y lo han hecho antes, pero esta vez ya es diferente, ya que mucha gente está consciente, ha podido ver la diferencia, y está muy claro. Es que nunca les ha importado. La diferencia es de que esta vez están desesperados. Y esto es lo que me dicen los seres. Esto que estamos viendo es la desesperación que tienen. Dicen, esto siempre ha pasado. Y ahora lo que están haciendo es una desesperación. Ahora no. ¿Sí? Perdón, un buen ejemplo de esto que acabas de decir es, por ejemplo, las restricciones que han puesto en los distintos países, ¿no? Donde poco a poco se empiezan con una pequeña restricción como no salir de casa, pero después te van poniendo más, ¿no? Y entonces ahora hay que tomarte la temperatura y entonces ahora tienes que limpiarte los zapatos y entonces para entrar a cualquier lugar y entonces ahora no sé qué, ¿no?
Y sí, es una ilusión también, porque ahí están hirviendo el agua poco a poco. Exacto, ¿no? Sí, exacto. Y eso es otra, esto es algo que no, que ellos saben que si te lo dicen directamente no vas a, simplemente no vas a seguirlo. Ujú. Y te están dando la idea de que, bueno, eso creo que también estaba en la lista, sí, de que te meten la idea de que es, es, es un sacrificio que tenemos que hacer, pero todo va a estar mejor. Mm, Entonces, la Estoy de acuerdo. ilusión de Ujú. que todo va a estar mejor. Entonces, utilizan una cosa de que quédate 2 semanas. Esas 2 semanas se convierten en 2 meses. Pero es por tu bien. ujú. Es por tu bien. Entonces, te quitan la responsabilidad. Entonces, te dan la culpabilidad a ti. Y mientras tú no cortes esa cadena, te vas a caer y vas a caer y vas a caer. Ahora, no quiero decir que todo es negativo. Bueno, con eso no veo nada positivo en eso, en la situación actual. Pero lo único positivo que yo veo de la situación actual es de que más gente puede verlo. De cierta manera me siento contento de que esto haya pasado. Y ahora para la gente que vaya a pensar, bueno, es que hay mucha gente que ha fallecido y bueno, si se pone a investigar, este año tenemos buenas noticias. La gripe normal desapareció. Entonces, La eh, influenza desapareció. La la influenza influencia desapareció, muchas enfermedades desaparecieron. El año pasado murieron menos personas que los años anteriores. Entonces, son muy buenas noticias, pero la mejor noticia es que más gente lo ha podido ver, porque hubo gente que tenía sus dudas de que, bueno, sí creo que hay algo está pasando, pero no estoy seguro. Y ahora que ya lo ven directamente, dicen, no, estos son los descarados. Em, y esta gente sí son los descarados. A mí con los seres con los que yo me comunico me han dicho, y va a haber un momento donde van a ser, esto me lo han dicho que más tiempo en el futuro, yo le calculo que unos 20, 30 años, pero no sé, puedo estar equivocado, que van a ser más descarados aún, que se van a presentar en su manera real, su manera física real, así que ya no les va a dar vergüenza. Y, ok, eso va a ser interesante. Bueno, yo ya los he visto, desgraciadamente. Yo pensaba que iba a ser una experiencia muy increíble o emocionante, interesante. No, no es nada interesante. Sé que hay gente que me dice, es que debe ser muy emocionante, muy cool, que tú hayas visto eso. No, no tienes idea porque la manera, no quiero hablar de eso, pero no es nada agradable. Y Pero tiene que ver con esto que decías de tratarnos como niños, ¿no? O sí, sea, porque nos- es y eso, ¿no? Es por tu bien, ¿no? sí, Y y yo si nosotros nos comportamos como niños, ¿no? Ujú. Y hemos sido niños, o sea, la humanidad también estaba en una infancia, ¿no? Y ahorita hay algunos que están pasando a la adolescencia, ¿no? Y por eso es que ya lo empezamos a ver y por eso ya nos atrevemos a retar a nuestros padres, ¿no? sí, sí, Porque ya no les creemos, ¿no? sí. Y no dudamos de su cordura, ¿no? Pero antes, cuando éramos niños, y muchas personas todavía están en esa etapa de niños, aunque tú les demuestres, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hija estaba chiquita, mi hija chica estaba chiquita, mi mamá roncaba muchísimo, muy fuerte, ¿no? Y entonces se tomaba su siesta y pues todo el mundo escuchábamos, ¿no? Estábamos ahí en su casa y escuchábamos el ronquido durísimo. Y uno de mis sobrinos decía, ay, la abuela ya está otra vez roncando. Y mi hija decía, no es cierto, no, la abuela no está roncando. Pero de verdad con una certeza de que Ujú, no era posible que su abuela, que ella tanto amaba, estuviera roncando, ujú. ¿no? Entonces yo creo que es mucho de lo que está pasando ahorita, ¿no? Los niños, Uy, los seres humanos niños todavía están en esa parte de, sí, los medios tienen la razón y lo que ellos me dicen es cierto y lo voy a seguir, ¿no? Porque sí, es verdad. bueno, también hay muchos niños que están viniendo que conscientemente están recordando Sí. cosas que habíamos olvidado. Entonces, yo personalmente he tenido algunos recuerdos
no muchos. He conocido gente que tiene recuerdos con detalles y yo no tengo tantos en realidad. Sí tengo recuerdos de lugares, recuerdo lugares donde yo estuve antes, incluso muchísimos años, cientos de años, pero no recuerdo muy bien a las personas. Cuando me preguntan sobre la gente, trato de visualizarlo y no tengo idea. Porque me dicen, ¿cómo se ven? ¿Cómo es la gente? Y yo, no lo sé. Te puedo decir el lugar, cómo era, y como he viajado prácticamente por todo el mundo, eh, me puedo imaginar dónde era, porque la Tierra es diferente, tiene diferentes colores y diferentes texturas en diferentes partes del mundo. Entonces ahí me visualizo yo que más o menos era en algunos lugares, pero muchos niños ahora están recordando y, y recordando no solamente memoria, sino también de cómo activar sus propias habilidades, que son cosas normales que nos han programado para olvidar. Y los zombies son cosas que son dones increíbles, pero bueno, yo los veo de manera normales. Porque bueno, a mí me dicen, me dicen, es que tienes un don. Y yo, pues que no, es que soy una persona normal, simplemente que tú te enfocas en otras cosas. Simplemente no, esto es algo que todos pueden hacer. Entonces no es de que sea diferente, ni siquiera trato de presentarme como, hey, yo he hecho esto, he hecho aquello. Y sí les puedo decir muchas cosas. Soy el mexicano que más ha viajado o más países por todo el mundo. Bueno, eso me han dicho en las embajadas. Entonces, me puedo presentar así y todo eso, pero no me da nada, no me agrega ningún valor a mi experiencia. Entonces, puedo presentar. Y sí, mucha gente me conoce como el viajero y me invitan a los programas de televisión, me dicen, y háblame de tus viajes. Pues que no estoy interesado. O sea, te hablo de mis viajes, pero me voy a salir a lo que es interesante para mí. Y al final, pues no voy, porque no voy a estar hablando de algo que no me apasiona. Y bueno, regresando al tema, eh, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta o algo? Y bueno, no sé si Eugenia, ¿tú tienes una pregunta? ¿No? Yo te quería preguntar, porque hace rato cuando hablabas, bueno, que has mencionado mucho a tus guías, decías, ¿no? Que tú, bueno, que de repente no te dicen nada y entonces tú investigas cierta información, ¿no? O sea, buscas y ya que tú te formas una idea, ¿no? Entonces les preguntas, oigan, ¿es esto? ¿Está pasando esto? ¿No? Sí, Y entonces ya sí, ellos te responden, ¿no? sí, normalmente es así. Porque, o sea, no sé si nos puedas hablar un poquito más de eso, porque yo creo que eso es algo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación Sí, y después preguntar, no sé si a nuestros guías o a nuestros guías interiores o a nuestro corazón, si esta información es verdad, ¿no? sí. Eso es un... Pero antes de que respondas la pregunta de Diana Eduardo, yo quisiera recalcar que algo que me llamó ahorita muchísimo la atención es que tú empezaste diciendo que tú no estás al pendiente de los medios. Sí, O sea, que tú prefieres estar con tu atención en tu desarrollo espiritual, sí, en tu crecimiento espiritual, ¿no? sí, Habrá algunos momentos en que sí, como que revisas a ver qué hay o cosas de estas, ¿no? Pero lo más importante para ti es esa eh, visión de es mejor estar en mi desarrollo espiritual que envolverme en toda esta maraña, ¿no? O en este sí. juego que lo único que hace es confundirnos. Sí, ya tengo, por decirlo así, momentos, subidas y bajadas donde me enfoco en ciertas cosas y después no. Ahora, los medios no los veo, solamente hay momentos en que los veo cuando quiero entender qué están sus trucos. Entonces, porque desde mi punto de vista está muy claro, más que claro, que es propaganda pura. Y esto para mí era gracioso porque cuando yo estaba viajando en China, yo, bueno, estaba en un hotel, en un hostal, y estaba viendo, la televisión estaba activa y la estaba viendo y no entendía nada, estaba en chino, pero podía ver que era propaganda, como en Corea del Norte que te ponen que esta persona es increíble, que él es el máximo en todo. Y yo le decía a mis amigos chinos, le digo, oye, pero ¿no ves que esto es propaganda? Me dicen, sí, sí lo sabemos. Y, me dicen, y también en el occidente es lo mismo, solamente que mucha gente no lo sabe.
ahí fue cuando, y yo en ese momento yo no era nada espiritual, pero ahí sí como que me sorprendió que ellos supieran. Pero bueno, así de la misma manera en que ponen el líder de Corea del Norte, que él es el máximo en todo esto, pasa lo mismo aquí, solo que no pasa con una persona, pasa con diferentes personas. Este es el experto en este tema, este es el experto en llevar gente a Marte, es el experto en cosas espaciales. Pero esto es solamente propaganda también, porque ese es el experto en religión. Entonces, pero es la misma gente con diferentes, su trabajo es ser actor, pero lo que pasa es de que yo lo puedo sentir. Ahora, sí, tenía un poquito de problemas de cuando Ivonne me dice, vamos al programa, vamos a hablar de cómo discernir. Y me puse a pensar, ¿cómo lo voy a explicar? Porque para mí es sencillo, lo siento, es decir, para mí es claro, es visible. Muchas veces sé que algo está pasando bien o no muy bien y lo sé. No sé qué exactamente, pero lo puedo ver. Ahora, sí hay maneras de cómo con la mente poder discernir y decir, aquí está esto, pero mientras nos metamos con la mente, con eso, porque la trampa de ellos es para la mente, pero una vez que lo puedes ver de una manera y diferente, vamos a llamarlo así, del corazón, por decirlo así, esto no lo pueden manipular. Cuando digo verlo del corazón, tal vez se escucha como algo muy fantasioso, como algo muy espiritual, pero lo digo literalmente así. Es de, ¿por qué? Ya que cuando tú te pones a observar algo con la mente, lo empiezas a observar. Espera, esta persona dijo esto, entonces ya empieza a meter mucho la lógica allí, que es una manera muy buena para poder nosotros entender las cosas, pero hay otros órganos con los que podemos entender. Es como cuando tenemos ese instinto de que dicen, no, es que esto simplemente para mí no, hay algo que no me late aquí. Entonces, si trabajamos más en eso, cómo se puede extender más. Ivonne, antes del programa me habías dicho, si escuchas algún mensaje, dilo en directo. Acabo de escuchar uno. Bueno, vi una imagen que para mí es como una historia, pero la acabo de ver. Ajá. Ah, te hablo un poquito de eso, antes de que se me olvide. El programa pasado me preguntaste sobre técnicas, ideas de cómo observar nuestros pensamientos mejor, ¿sí? Y ya creo que me acaba de llegar ahorita de como una historia de cómo explicarlo, pero bueno, nos podemos meter en eso, que está relacionado también en esto, ya que si no nos damos cuenta nosotros mismos de que hacia qué parte nos están llevando, hacia dónde nos están moviendo, es por eso que le dicen borregos, ya que con el miedo los empiezan a mover hacia donde uno quiere. Y esto sí es así. Y bueno, te van a decir, es que son teorías de la conspiración, no sé qué. Bueno, para la gente que no sabe, esta palabra es una manera de atacar al mensajero. Es una manera de tratar de ridiculizarlo. Y esta palabra es una, es una manera muy fácil de con el cerebro poder identificar esto. Usan adjetivos ridiculizantes. Bueno, normalmente cuando yo leo en inglés o en otros idiomas, en español sería como sin bases. Esta teoría sin base de gente que cree en esto, y aunque seas una persona muy respetada, te buscan algo, un defecto, incluso se van a la parte física y te dicen, la persona que cree en esto también está creyendo en esto. Lo que te están diciendo ahí, mira, esto es una persona que tiene pensamientos raros y es por eso piensa esta cosa que es rara. Entonces, esa es una manera también de como meterte la idea, pero lo usan adjetivos que son denigrantes, que son ridiculizantes y se enfocan mucho en eso. Ahora, no me quiero meter en política, trato de no. Si ustedes quieren que me meta en política, nos metemos, pero porque me han hablado de política también. Y me han dicho quién sí y quién no. Me han dado nombres y, y hasta yo me sorprendí y dije, no, esto no lo puedo creer. Sí.
Y lo he visto, ya después me puse a investigar y lo pude ver. Y bueno, también hay, sin importar en qué te enfoques, sin importar, aunque investigues, siempre vas a encontrar algo, un artículo, gente que piense diferente, que diga, no, esto alguien ya lo dijo diferente. Entonces, solo porque alguien lo dijo, ya lo toman como, no, ya sé, ya no es válido. Pero no es así, porque esto es una manera de atacarlo y de confundir también, porque ahora, mucha información es basura. Si te enfocas, yo lo que hago, yo no utilizo redes sociales, lo único que utilizo es Facebook, es lo único que utilizo. Entonces, lo que empecé a hacer hace mucho tiempo fue que no lo uso mucho, pero cuando lo uso, yo dije, es mi manera de conectarme con el mundo, porque, bueno, yo vivo en Europa, mi familia vive en México, y también es mi manera de comunicarme con mi familia. Entonces digo, cuando yo abra esta cosa, lo primero que quiero ver y lo único que quiero ver son cosas que son relevantes para mí. No quiero ver basura, no quiero ver nada de esto. Entonces empecé a bloquear gente, quitar cosas que no reacciono. Recordemos, si reaccionamos, perdemos. Entonces no reaccioné, ok, hay gente que piensa diferente. Entonces cada quien es su mundo, yo tengo el mío y no me voy a poner a discutir porque tengo mis bases muy sólidas, no discuto. Siempre le digo a mis amigos, lo siento, no discuto con humanos, tengo a mis maestros. Entonces, si mis maestros me dicen, oye, discútelo con él, lo voy a discutir, pero y ellos mismos me dicen, no lo discutas con gente porque eh, la discusión normalmente va relacionada con el ego y muchas veces no es la persona lo que cree, es el ego de la persona que les está diciendo a sí mismo, no, es que no puedo pensar diferente, no le voy a dar el lujo de que me diga que yo estuve mal. Entonces es su ego prácticamente no permitiendo que pensar diferente, porque ellos pensaban así y aunque a pesar de que vean las cosas muy sencillas ahora, su ego mismo no le está dando la oportunidad de poder admitir que piensan diferente. Bueno, no sé, me estoy saliendo del tema de la pregunta, Diana, no sé si te contesté la pregunta, que de repente me voy. No, así. Es que me llegó esta imagen que más tarde voy a hablar de eso. Recuérdenme más tarde hablar de eso, que es interesante. Perdona, Diana, ¿me repites la pregunta? ¿Cómo? O sea, de la información, digamos, cuando tú haces una búsqueda de información, ¿no? Sí, ¿Cómo distingues a través de tus guías? O sea, es sí, que, claro, tú lo dices muy sencillo, pues yo les pregunto y ellos me contestan, ¿no? Entonces, sí, ok, pero entonces te contestan con una idea, te contestan con un sentimiento, te contestan con un mensaje, digamos, no sé, de repente te aparece, sí, hay muchas formas. Bueno, con la investigación normalmente es una emoción aquí. Esto es algo, yo no he estudiado nada de esto, no sé si ustedes han leído algún libro o algo, pero hay desde el centro de mi pecho, como vamos a decir, del corazón, chakra corazón, hay como una espiral que se extiende, solo por enfrente, por atrás no lo siento tanto, que se extiende, vamos, unos 40, 50 centímetros desde mi pecho, y gira. Y incluso ahora tengo un cristal que lo tengo aquí porque siempre es como mi protección, eh, pero es aquí siempre. Entonces, cuando, incluso cuando salgo, ahora que me dicen que tienes que mantener 2 metros de distancia, para mí es genial porque trato de esta parte no tenerla con nadie. Incluso para mí un abrazo es algo muy fuerte porque prácticamente les estoy compartiendo esto, que soy muy sensible. Y bueno, para la gente que no me conoce, yo soy muy sensible al Wi-Fi y a los teléfonos, por eso aquí tengo esta computadora conectada con cable y desactivé la parte del Wi-Fi, solamente funciona el cable porque es un sentimiento horrible para mí. Y esto no significa que las demás personas no lo sientan, simplemente, es decir, está ahí y les afecta bastante, simplemente como que no lo sienten, no lo detectan, pero no significa que no lo estén afectando. Ahora, así es como yo recibo la información, es un, bueno, yo lo siento como que gira para una parte, es como que sí, vas bien, todo bien, y de repente a veces como que, y lo empiezo a sentir como que gira para el otro lado. Pero bueno,
no quiero hablar mucho de esto porque es algo mío, que yo lo interpreto así, que yo lo experimento así. Yo me imagino que mucha gente no experimenta lo mismo que yo. Otra manera que sí también como que me dicen, cuando ya me estoy metiendo en algo que no es para mí, sí como que siento como que un temblor pequeño en la cabeza, interno, y sé que son ellos, sé que, oye, no, ya te está saliendo bastante. Ya cuando empiezo, yo a mí me gusta aprender idiomas, entonces lo que tengo es en mi habitación, bueno, aquí no se ve, estoy en la cocina, pero en mi habitación y en el baño tengo papeles con palabras escritas en varios idiomas. Entonces cuando voy al baño de repente veo una palabra, o mi enfoque se va a dirigir a una palabra que yo no lo hice intencionalmente, simplemente se va para allá y yo lo tomo como un mensaje. Ahora, tal vez la palabra está en francés, está en alemán y no lo veo de manera lógica. La primera cosa que yo entendí al ver el mensaje, eso es mi mensaje. Y no tanto, porque si me pongo a analizar la palabra, que esto significa esto, tal vez está relacionado con esto, no lo veo así para mí. Para mí, la manera en que yo lo tomo es de que tengo que enfocarme en el pensamiento que estoy teniendo en ese momento y en el momento lo que yo vi. Por ejemplo, si estoy pensando, este señor está haciendo esto, es bueno, está muy agradable, creo que va a ayudar mucho, y de repente veo una palabra que yo lo que entendí de esa palabra es distracción, pero en realidad era otra palabra que era destruir o no sé, cualquier otra cosa, pero para mí fue, yo estaba pensando en esto y yo leí distracción. Ese fue el mensaje para mí. Tal vez a veces no entendí muy bien el mensaje, pero la mayoría de las veces sí. Ya cuando no lo entiendo, ya me hablan directamente, ya con palabras ya las escucho, o con imágenes como la que me llegó hace un momento, pero esas imágenes como una historia para mí, y, y ahí es cuando lo veo. Cuando no hablo con mis guías, hablo con otras personas con las que yo contacto, que son canalizadores, y hablo con los seres directamente, y ya me dicen, sí, esto lo entendiste bien, esto también, pero la mayoría de las veces me dicen, no te voy a hablar de eso porque no tiene sentido, es mucho entretenimiento y no quiero que te entretengas. ¿Por qué? Porque si te dan información, tu cabeza me dicen, te voy a dar lo que necesites a cierto momento, pero hay cosas que no necesitas saber. Haz tu trabajo. Antes no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo muy bien, de que demasiada información es basura. Es como estar en tu trabajo y recibes cientos de correos por día. Entonces, no te interesa. Lo que te interesa saber es lo que es para ti, tu trabajo, lo que te va a funcionar a ti. Lo demás va a ser spam. Entonces, es lo mismo con esto. Le estás invirtiendo tu energía y tiempo a, a ciertas cosas. Entonces, si no cuidas de eso, es como lo que les digo, empiezo a bloquear, quitar todo para que la próxima vez ya esté más limpio. Y es lo mismo con los pensamientos. Mientras tú sigas consumiendo cierta información, la estás consumiendo y ya te está alterando y la próxima vez que veas algo relacionado con eso, te vas a dejar guiar un poquito más porque ya estás un poquito programado para eso. Entonces, lo mejor siempre sería trabajar en uno mismo, porque una vez que trabajas con uno mismo, tú mismo puedes sentirlo. Pero como le digo, yo he tenido entrenamiento con esto, con mis maestros, y gracias a entrenamiento he llegado a poder discernir bien, pero con el corazón. Ahora, también se puede con la cabeza, pero hay que conocer al enemigo y conocer sus trucos, más que nada, pero sin meter tanta basura, sin consumir tanta basura. Que a mí me gusta, soy programador, me gusta saber la parte lógica, el entender el porqué. Entonces me gusta, claro, usar el cerebro, el saber, ya sé qué está pasando, pero también las dos son importantes, las dos son posibles. Y se lo digo yo como hombre, que yo sé que muchos hombres no hay en este aspecto, esto es física, y lo puedo comprobar, no tengo interés en decirles, aquí estoy, no estoy interesado en ser famoso, no estoy interesado en esto, sí estoy interesado en compartir esto, pero tampoco estoy interesado en ese enfoque, no quiero que mi imagen se vuelva algo como, no estoy interesado en eso, porque me saldría un poquito de mi entrenamiento que sigo teniendo cada día. Y bueno, cubrir los puntos. Ahora sí te contesté, Idia. Ahora sí. Ja. Les puedes hablar ahora sí de la imagen que te llegó.
Vale. Es como una mini película. Bueno, la última vez que estábamos en el programa estábamos hablando de cómo poder distinguir los pensamientos, qué ejercicios puede haber. Y bueno, no sé si esto es un ejercicio, pero me mostraron una gráfica donde dicen, imagínate que aquí estás en punto 0 y aquí es el punto 100. Entonces tú normalmente vas en el punto 50, son tus pensamientos normales de cada día, de que te despiertas, tomas un vaso de agua, tal vez tu desayuno, a veces estás feliz por el desayuno, subes a 51, 52 y empiezas 15 minutos después, bajas a 50. Y de repente te ves que tu gato está como lastimado y empieza a bajar a 49, 48, pero después te das cuenta que no, que todo estaba bien. Entonces empiezas a regresar a 50. Entonces hay una oscilación pequeña y cuando empiezas vamos a decir que hay una emoción grande que te dice una gran noticia y de repente empieza a subir 55, 60, 70, 80 y se queda ahí por unas horas, incluso hasta días tal vez, y de repente ya empieza a bajar. Ahora, si no atrapaste esa subida, cuando digo atrapar, bueno, yo lo visualizo como si tú, por ejemplo, ahora mismo que alguien me dice algo muy emocionante para mí, es como que, y si me vuelvo loco, como que, ya perdiste, porque ahora no quiero decir que emocionarte sea algo malo, lo que quiero decir es, mientras tú no lo controles, mientras no estés consciente de que estás subiendo, eh, si no lo puedes, es decir, no, lo que quiero decir es de que no hay nada de malo en estar feliz. Lo que sería más agradable, más interesante, es de que tú estés consciente de que estás subiendo, porque si estás alterado, es decir, si me dicen algo muy agradable, empiezo a subir, pero al mismo lo atrapo antes de que llegue al 55 y digo, ajá, esto está pasando, esta cosa me alteró y me estoy elevando, me estoy subiendo, ¿lo permito o no? Bueno, sí, pero estoy consciente de que estoy ahí por esto. Ok, y me quedo ahí por unas horas, tal vez días, y después empieza a bajar y ya me empiezo a sentir, ok, ya estoy en el 50 otra vez. Porque si no atrapamos cuando va subiendo, va a ser imposible atraparlo cuando está bajando. Entonces, cuando esté bajando, lo podemos atrapar y decir, por decirlo así, que te digan que alguien ha fallecido y mucha gente está programada para creer que es algo malo, que se tienen que sentir mal. No es así, yo no lo veo así, por lo tanto no me altero, o si me altero me llego al 49, 48, lo atrapo y digo, estoy bajando. ¿Por qué esto? Ujú. ¿Lo voy a permitir o no? No, no tengo por qué, es mi opción, yo elijo siempre. Estamos programados a creer que no tenemos elección, que todo está programado a que si alguien falleció, tenemos que sentirnos tristes. Y no es así, todo es una elección, absolutamente todo. Y tenemos que tener responsabilidad por esa emoción que tenemos, porque normalmente nos dicen o nos hacen creer, nos programaron o nos indoctrinaron para creer que está pasando esto, tengo esta emoción porque me lo creo eso. Entonces, no es así, tú mismo te lo hiciste, tienes que tener responsabilidad porque tú mismo te permitiste llegar ahí. Hay momentos en que es muy fuerte y no lo podemos controlar y se nos va de control, pero con práctica, todo es práctica, vamos a poder atraparlo más, atraparlo mejor y, y si no podemos atrapar los que van para arriba, es decir, permitirlo, claro, ser feliz, pero estar consciente de que fuiste alterado por ese pensamiento que tú mismo te lo creaste, que fue un pensamiento que te dijeron, es que vas a conocer una persona muy agradable y que tú querías conocer y te empiezas a subir y dices, oh, estoy feliz, pero estoy consciente que es por eso, estoy consciente por esto, pero no estás vuelto loco, estás consciente. Entonces, si lo pudiste atrapar cuando vas para arriba, tienes más probabilidad de que lo atrapes cuando vas para abajo, porque para abajo vas a estar menos fuerte para poder atraparlo. Entonces, eso es más o menos algo que yo empecé a hacer. Eso era como parte del entrenamiento, gran parte del entrenamiento. No de exactamente esta manera, pero era relacionado con los pensamientos y esto era gran parte del entrenamiento que yo estaba teniendo bueno, con estos seres. Ahora ya me sale de manera automática, pero antes, al principio sí me tomó muchísimo, muchísimo tiempo, que incluso yo llegué a pensar de que no era posible porque nunca había resultados
Pero sí se me han resultado. Y lo importante es no parar, no parar. Entonces, lo que yo hacía siempre era, me detenía y observaba ese pensamiento. A veces nunca podía atraparlo, pero observarlo. Y son pensamientos, y sabemos que pensamos. Esto no es nada espiritual, no es nada, es psicología. Y es claro que la psicología está muy conectada a la espiritualidad. Bueno, todo está conectado con todo, incluso hasta política. Y estos seres están allí también. Y bueno, sí, mis maestros me dicen, si realmente quieres saber la gran imagen de todo, tienes que entender que hay también maldad. Y la maldad no es algo suavecito, es algo muy, muy fuerte que no tienes idea. Que ya después lo descubrí y ya me di cuenta de que si la gente supiera lo que realmente estos seres, que no son seres escondidos, incluso muchos son famosos, lo que están haciendo, la gente no le permitiría salir a la calle. Los lincharían a todos. Y son gente famosa. Y he visto, me han mostrado incluso he visto videos, físicamente he visto videos y bueno, no me alteró, lo atrapó antes de irme, ok. Y ya cuando veo que se sale un poquito de control, me alejo de todo eso, me voy, relajo mis pensamientos y más tarde si quiero regreso. Y bueno, lo que quería contarte, Ivonne, es de la imagen esta que vi, fue la gráfica de cómo sube y baja y cómo lo tienes. Me muestran como un guante de béisbol atrapándolo. Por eso lo estoy mostrando así. Pero ves, fue como una mini película para mí. Y como ves, todo está relacionado. Al menos así yo lo visualizo. Oye, Eduardo, entonces, como conclusión es que en lo ideal sería mantenerte en ese medio, o sea, en Sí, el medio, oh, de la escala que nos dijiste, de 0 a 100, sí. 50, ¿no? O sea, si permites tanto subir como bajar, pero si subes, no sé, yo supongo que ya que tienes esta habilidad o capacidad o no sé cómo llamarle, de controlar estos pensamientos, siempre tiendes a regresarlo a ese nivel. No exactamente así. Es decir, sí me emociono mucho, simplemente que no me ves fuera de control. Si no me vas a ver no me vas a ver así. Lo que me vas a ver es si a veces estoy muy feliz y no significa que estoy con mi cara de amargado. Es como que sí, pero es como que vamos a una simulación de que de repente me dicen, hey, esto que querías hacer siempre, ya lo vas a tener. Ok. Y en ese momento es como que, ¿a dónde vas? ¿No? Está bien. Ok. Bueno, déjalo ir. Lo dejo ir, pero estoy consciente. Sé que eso que fue, que mi pensamiento, porque no estás feliz de la nada, no estás feliz por lo que te dijeron, estás feliz porque eso fue una imagen mental para ti, para tu cabeza, decirte, hoy me voy, pero vino de allí. No, ni siquiera vino de ahí, porque la manera en que tú lo recibiste, ahora hay que entender que los ojos son receptores que envían, tienen receptores que envían al cerebro lo que está pasando. Entonces, esa imagen mental no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Entonces, el cerebro es el que crea esa emoción en el cuerpo. Entonces, si nosotros, a base de nuestro sistema de creencias, si nosotros en nuestro sistema de creencias tenemos la idea de que yo espero eso, ya lo tengo, ahora me permito estar feliz, pero estoy consciente de que yo lo estoy activando, entonces yo puedo saber en cualquier momento de que no, ahora tengo que ponerme serio. Ok, bájate, 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 porque estoy consciente de eso. Pero si nunca lo controlaste, ya se te fue. Para poder regresar, te va a regresar naturalmente, ¿no? Y supongamos que necesitas hacer algo importante. En ese momento no lo puedes bajar porque estás desalterado. Que no veo nada malo. El problema es cuando caes, mientras no estés acostumbrado a atraparlo, cuando va para arriba, para abajo no lo vas a poder atrapar. Entonces, al poder hacer esto, al tener esta capacidad, no te van a poder manipular, porque no caes, simplemente no caes. Si te dicen esto, te dicen, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y tú lo ves y no tengo que. O está pasando aquello, y porque te dicen, no, pero es que esto, y porque tú tienes la opción, independientemente de lo que, es que te dice, es que mucha gente está muriendo. Bueno, sí, la gente muere,
Y, Mm. y aunque me digan que todo el mundo ha muerto, bueno, aún así yo tengo la opción de decidir qué es lo que quiero sentir. Puedo estar triste, puedo estar feliz, pero ya murió todos. Eso no va a cambiar. Lo único que cambia es mi manera en que yo lo experimento. Entonces, estamos programados para pensar, tienes que sentir eso, pero no tenemos que. Esa es la programación que tenemos. Entonces, para poder aprender, tenemos que desaprender lo que nos han mostrado, la indoctrinación que nos han tenido para poder empezar de cero, porque eso fue una indoctrinación. Entonces, y mucha gente te va a decir, es que no seas así, tienes que tener empatía. Es que eso no es empatía. Empatía, bueno, para empezar, es la palabra empatía ya mientras que cada palabra tiene su definición diferente por cada persona y si tú lo quieres ver de empatía, pues bueno, entonces no, para ti no soy empático, pero es tu manera en que tu experiencia, que cada quien lo va a ver a su manera, porque no lo vamos a ver, cada quien tiene su mundo dentro de ellos con su sistema de creencias. Y bueno, sí te contesté, Eugenia. Ja. Pues Sí, muchas básicamente es gracias. aprender el manejo de tus emociones, conocerte, ¿no? Conocer Sí, cómo, ese es el... cómo se te mueve y yo lo estoy relacionando con el desapego, ¿no? Mm, Ese atrapar que tú dices, se me figura, es como saber estar desapegada de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo Sí, sí, desapego. porque en realidad lo bueno y lo malo no existe, es una definición que nosotros le damos. Exacto. Pero estamos programados a creer que ciertas cosas son buenas, ciertas cosas son malas. Mientras tú creas eso, esta indoctrinación, entonces te van a decir, este señor dijo esto, Ujú, es un tonto, ujú, debes de odiarlo. sí, Entonces es fácil, como ya estás programado de que si dijo eso, sí es malo. sí, Entonces, ahora no estoy tratando de defender a nadie, es simplemente, hay gente que tal vez esa persona necesita esa actitud para ese trabajo. Tal vez eso necesita, o tal vez ni siquiera eso está pasando, es simplemente la versión que me quieren mostrar. exacto, claro. Entonces, yo lo veo todo como una sola cosa. Y bueno, como dices, Ivonne, sí, poder tú, de manera, con otras palabras, pensar por ti mismo y no permitir que otros te digan qué pensar a base de la programación que hemos tenido. Entonces, como esa programación que hemos tenido por muchos años en nuestra vida, va a tomar tiempo desprogramarnos. Y tal vez no nos vamos a desprogramar por completo. No quiere decir que yo estoy totalmente desprogramado. Todos en algún momento tenemos algo que desprogramarnos, siempre. Y si no hubiera nada que desprogramar, no estaríamos aquí y ya nos hubiéramos ido hace tiempo, porque nosotros mismos lo decidimos. Así es. Bueno, a mí nada más me gustaría puntualizar algo que acabas de decir también, que es que tendemos a tomar la parte por el todo, ¿no? Entonces, una persona o una situación que puede tener una parte donde está equivocada, ¿no? O cometió un error, pero entonces por esa parte generalizamos todo lo demás, ¿no? Sí, Entonces, esa persona es mala, ¿por qué? Porque se equivocó. No, se equivocó exacto, en esto, no quiere decir que sea una mala persona, ¿no? exacto. Fue una Entonces, experiencia tal vez. Yo he Así- hecho cosas tontas. Bueno, no muchas, pero nunca he bebido alcohol, nunca he sido una persona que hace cosas locas de ese tipo, pero he hecho errores, por así decirlo, Ujú, pero no son errores, son experiencias. Como ujú, experiencia más uno. así es. sí, 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 Y efectivamente. Hay que verlo como eso, como una experiencia de aprendizaje, ¿no? sí, y, y bueno, si ya no tuviéramos nada que aprender, pues ya nos hubiéramos ido. Simplemente así, ¡pum! Ok, exacto, exacto. Eso me dicen mis maestros. Me dicen, no, tienes muchas cosas que hacer. Y si no tuvieras nada que hacer, te irías a dormir y ya no regresas. Bueno, sí es cierto. Así es. Así es. Dice- Me dicen, o si no te quieres dormir, te sales y te atropellan. Y ellos me dicen crack, me dicen como caput. Le digo, oye, pero ¿por qué hablas así? Me dice, y es una transición.
Bueno, sí es cierto. Porque de alguna manera estamos programados a creer que es algo malo también. Ujú. Y es algo que todos vamos a pasar. Todo. Pero es lo mismo que decíamos también del asunto del bicho ¿no? Que Sí, si has trascendido, las personas que han trascendido en este último año a causa aparentemente de este bicho, pues solamente fue el medio para, ¿no? exacto. Porque ya Y su tiempo de aprendizaje había terminado, ¿no? claro, o tal vez no aprendieron la lección, también hay que hablar de eso. Es decir, estas cosas pasan. Y si lo quieres ver como algo malo, pues cuidado, porque tal vez estás un poco programado. Eh, Estas cosas pasan, buenas o malas como las quieras ver, pero así son y van a seguir pasando y han estado pasando, simplemente que no has estado consciente porque no has puesto tu energía, tu atención en eso, pero siempre ha estado ahí. Claro. Eh, no es algo nuevo, no es algo de este año, hace 2 años, esto ha sido desde Babilonia y desde antes. Entonces, si no conocemos la historia, si no sabemos de dónde venimos, que no es lo que nos han dicho, entonces vamos a estar indoctrinados a la idea de la versión que nos han enseñado de lo que somos, que ha sido una esclavitud moderna, que es donde estamos ahora mismo. Y bueno, no sé si me he salido del tema, creo que ya hemos hablado de varias cosas. Y no sé cuánto estemos de tiempo. Ivonne, dime que no estoy perdido con el tiempo, no sé si nos queda mucho, nos queda poco, No nos o queda si nada. quieres. Ya no queda nada. Ya nos pasamos. Ya nos Ok, vale, vale, pues pasamos. podemos terminarlo o cualquier cosa que tú decidas. Bueno, pues nada más como como un cierre, ¿no? Un resumen rápido de entonces cuál sería como la idea general. Aquí una chica nos pone, Ruth Elías nos pone, entonces la postura ideal ante estos hechos que estamos transitando es permanecer en la máxima confianza y la plena atención a la intuición, no ver con los ojos. Exacto. Yo les puedo decir de los mensajes que he recibido. Las personas, a veces escribo cosas en Facebook de las cosas que yo escucho que me dicen estos seres. Siempre lo escribo de manera sencilla. Y estos seres desde el año pasado me decían, algo se viene. No me dijeron qué. Y ya como en marzo dije, oye, no, pues me hubieras advertido un poquito mejor. Y me dice, no, pero es que no hay nada que advertirte. Y yo, bueno, ok, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y me dijo, esto es un gran cambio. Y sí me dijeron que esto va para bien, esto es necesario y esto es para bien. Tú te tranquilo. Y me dijeron, me han hablado de tecnologías, lo que han usado, porque se usa tecnología con estas líneas de tiempo que están utilizando. Y me dijeron, y yo lo siento y me lo dicen, esto va bien. Sí me habían dicho que más o menos para noviembre, primero me dijeron en abril, después me dijeron septiembre, después más o menos en noviembre, y después me dijeron, bueno, para ser sinceros, no podemos predecir el tiempo porque es diferente para ustedes, pero lo que sí podemos predecir es que esto viene seguro y que van a ser expuestos poco a poco, pero esta gente va a ser expuesta, algunos van a ser arrestados, más gente lo va a poder ver más claro. Y me dijeron, tú tranquilo, que esto va para bien. Y tal vez no podemos decirte cuándo, pero esto seguro es para bien. Y yo así me siento, me estoy muy tranquilo. Simplemente bueno, no dejo, simplemente yo no sigo, no, ni siquiera sé cuáles son las reglas. Y yo vivo en Europa donde supuestamente estamos súper encerrados. Me da igual si pasa, porque es una intimidación también que nos quieren dar. Entonces no caigo, y yo simplemente sé que pido ayudas, que si veo que algo raro está pasando, ayúdenme. Y bueno, no solamente yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer. Ahí están sus amigos, sus guías, simplemente que no les hablan y se aburren, háblenles. Siempre me dicen, dile, Están de háblenme, brazos hablen. cruzados los pobres, ¿no? Sí, se aburren, es como que, bueno, me están ignorando, pero bueno, esto va para algo positivo. Les venden la idea de que es algo negativo, no se asusten por lo que viene, no tomen nada que les digan que es lo mejor para ustedes. Si algo está promocionando los medios, No no lo hagan. Cualquier cosa promocionada por los medios es todo lo contrario. No se asusten por eso, no lo tomen como algo malo, simplemente no lo consuman. Y, y esto va para algo positivo.
toma tiempo, pero seguro nada lo puede tener ahora. Estos son los mensajes que yo he recibido y bueno, esto es para algo bueno. Sí, sí, eso. Creo que ese es el mensaje que queremos transmitir, ¿no? O sea, dejar el miedo a un lado, ¿no? Y estar como en esta plena confianza de que es para bien, sí o sí, ¿no? Y que ya está ganado el juego, ¿no? Solo es mantener, porque sí, o sea, los tiempos, es que esa idea de salirnos del tiempo que para nosotros es el tiempo regular, ¿no? Pues no es, así no es, ¿no? O sea, el tiempo Sí. es de otra manera, ¿no? Me dicen, ya están ahí, simplemente no lo han experimentado. Sí, Entonces, solo hay que ser un poquito más pacientes. así. Sí, es esta idea difícil que también hemos escuchado con otras personas, ¿no? De que en los, ¿cómo se llama? En las dimensiones superiores, el bien ya se ha manifestado, ¿no? El bien, la abundancia y la prosperidad y la paz para la humanidad ya se han manifestado, pero todavía no alcanzan la dimensión donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, esa es la parte, me parece que además esta chica Ruth lo resumió muy bien, de mantener nuestro enfoque, ¿no? En la esperanza, ¿no? Sí, y también otra cosa que siempre me han dicho, recuerda, bueno, me dice, no lo recuerdas, pero tú viniste a experimentar esto y casi todos los que están aquí vinieron porque querían experimentar estos cambios y es por eso que lo estamos viviendo. Entonces, no digan que no querían, porque si estamos viviéndolo es porque todos lo queríamos. Todos firmaron su contratito. Sí, Ah, sí, nos lo han repetido muchas veces. Bueno, Ay, Eduardo, pues muchas gracias por compartirnos esto que te han comunicado a ti y por compartir este espacio con nosotros. digo, gracias a ustedes por su luz y por su energía, por todo, por lo que comparten, no solo conmigo, sino su propia energía también. Gracias, gracias. Gracias. Como siempre, un placer y ya estaremos en otro programa más Claro que sí. adelante. pero no sin antes recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales. Tenemos un canal en Telegram, Restaurando al Ser, que es el único canal de Restaurando al Ser que hay en Telegram, es el nuestro. ¿Sí? En restaurandoalser.com. Y bueno, les vamos a compartir, yo creo, también en el canal, en la entrevista pasada que tuvimos con Eduardo, ¿no? Para Vale que la lo pena puedan que escuchar. la puedan volver a escuchar. Y bueno, recuerden que en Restaurando al Ser te acompañamos desde de la parte oscura y tenebrosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos.